Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Licencia A, tu podcast semanal sobre la Euroliga. Seguimos avanzando en este camino de la competición, ya se han disputado 23 jornadas, quedan 3 hasta llegar al parón por las Copas del Rey, en la que por supuesto este canal viajará para retransmitir todos los encuentros desde Gran Canaria, y hoy, bueno, pues vamos a enfocarnos en un programa más clásico, más convencional de lo que es Licencia A en esta primera temporada, porque hoy nos vamos a enfocar en la actualidad. Hoy nos vamos a enfocar en el Partizan de Belgrado, en el equipo de Zeljko Obradović, que se ha metido en el play-in y da la sensación de que la dinámica es muy positiva. Vamos a hablar de un jugador que, aprovechando esta semana de presencia de NBA en París, ¿no?, con Víctor Wembanyama y bueno, con muchas cosas alrededor de esta gran competición, pues ha habido una reflexión sobre un jugador de Euroliga que regresó de NBA y que se le han vuelto a abrir las puertas de muchas opciones, no solo Euroliga, sino también al otro lado del charco. Y volverá a nuestra sección presente y pasado, ¿vale? Nuestra sección en la que hablamos de un jugador actual y lo vinculamos con un jugador del pasado que, a modo de pista, os digo, no es de los mejores de la historia, pero probablemente es de uno de los que más te acuerdes si lo has visto jugar, y probablemente, bueno, pues te va a traer buenos recuerdos. Vamos a hablar de ello, vamos a charlar, como siempre, recuerdo, los lunes por la tarde aquí en Spotify, en YouTube, el fin de semana, normalmente el sábado. Esta semana, con la noticia de Bruno Fernando, lo hemos tenido que cambiar de fecha y lo hemos llevado al domingo, pero aquí seguimos, además con un podcast que creo que os merece mucho la pena, porque es un podcast no atado a la actualidad, sino simplemente bajo la premisa de elegir a Vesenkov, T.J. Shore o el tercer jugador, a Kendrick Nunn. Bueno, pues construir tu equipo de la Euroliga. Ha habido muchos que me habéis dejado comentarios tanto en Spotify como en YouTube, os lo agradezco enormemente que estéis por ahí siempre atentos. Bueno, vamos a ir viendo y vamos a ir profundizando, porque yo creo que hay que ir, bueno, pues desgranando un poquito la Euroliga. Como decía, nos quedan 3 jornadas hasta llegar a ese parón. Esta semana es una jornada de un solo partido, pero la que viene será doble. Haremos episodio antes de la Copa y luego, bueno, pues probablemente tomemos alguna semana de descanso, ya lo iremos viendo, lo iremos comentando. Pero bueno, viendo un poquito la clasificación, pues estamos viendo pues cómo Olympiacos poco a poco se destaca con esas 16 victorias, ¿no? La presencia de Fenerbahce, que aunque tiene un partido menos, que se resolverá en el mes de marzo con Paris Basket, pues ahora mismo sigue segundo en la tabla. Una semana en la que, bueno, pues ya está Eric McCallum formando parte del equipo, y da la sensación de que han perdido un tren con lo de Bruno Fernando. Ya tenéis mucho análisis en el canal de YouTube, pero bueno, pues esa es la sensación que da, ya con Eric McCallum estando en 8 puntos por partido. La verdad que sorprende, el buen encaje que ha tenido este talentoso jugador. La verdad que es un jugador de bastante nivel, veterano, eso sí, pero que a nivel ofensivo siempre ha aportado muchísimas cosas. Seguimos con Mónaco, con Panathinaikos, con Paris Basket, con Real Madrid, que ya se cuela en el top 6. La verdad que el último mes y medio del Real Madrid es bastante bueno, que haya tenido alguna derrota. El Barça está con ese mismo balance de 13-10, igual que el conjunto blanco, al igual que Estrella Roja, Bayern Múnich, y ya llega la pelea por la última plaza del play-in, donde está Partizan, que ahora hablaremos de ellos, con 12-11. Olimpia Milán, que está viviendo asediado por las bajas, con 12 y 11. Efes con 11, Zalgiris con 11, Asvel Villeurbanne con 11. Cuidado a la temporada que está haciendo el equipo de Pierre Poupet, la verdad que altísimo nivel. Y yo creo que aquí ya con un corte evidente después de la derrota del otro día del Baskonia ante el Real Madrid, marcado por el tiro de Hessonia, por la polémica arbitral, que es cierto que en las últimas semanas ha habido desde el inicio de temporada, porque el propio Estrella Roja, bueno, el partido Estrella Roja-Barça, hubo varios ajustes luego de los árbitros que hablaron, ¿no?, desde la propia Euroliga. Ha habido muchos detalles, pero estas últimas semanas, con la presencia de los dos equipos griegos en su visita a los equipos ACB y este partido en el que Baskonia ha elevado una queja ante el Real Madrid, bueno, pues han sido 2 momentos en los que se está generando mucha fricción y que evidentemente, bueno, pues se está viendo cómo ya quedan muy poquitas jornadas. Nos estamos acercando a las últimas 10, que ahí habrá que hablar y comentar muchas cosas. Y ya por debajo, Virtus Bolonia, Maccabi y el último, Alba Berlín. Que en cuanto a actualidad hay una noticia: Ziga Samar ha salido cedido al Gran Canaria como recambio de Carlos Alocén, que se lesionó de la rodilla. Desde aquí un abrazo enorme al jugador maño. Bueno, contado esto y con la reflexión clara de que Olympiacos da la sensación de que ya ha empezado a coger esa velocidad crucero, pero que hay como 13, 14 equipos peleando por esas 10 posiciones, yo quiero poner los ojos en el Partizan de Belgrado, porque es probablemente el equipo que más ha pasado de tapado en este arranque de competición. Ya lo hablamos en verano, o el inicio de este podcast, ¿no?, con
la salida del bloque completo, a excepción de Balsa, Koprivica, el equipo cambió radicalmente, con Zeljko Obradović a la cabeza, con un equipo mucho más pensado en la defensa y en el sacrificio y no tanto en el ataque, que creo que fue uno de los hándicaps de la pasada temporada, y bueno, pues con un equipo que iba a ser de cocción lenta. Y ahora mismo, en los últimos 10 partidos, su balance es de 7-3. Ya han llegado y da la sensación de que no van a parar. Es algo que, si habéis seguido el podcast, si habéis seguido la actualidad del canal, yo siempre os he hablado de que de Zeljko, viendo sobre todo la experiencia del anterior buen momento de Partizan en Euroliga, me refiero con la era Zeljko Obradović, que fue el año de Lesor, de Dante Exum, de Kevin Panther, de Jan Madar y compañía, el equipo hasta enero le costó y a partir de enero fue un equipo intratable. ¿Por qué? Porque aquel equipo ensambló todas las piezas, porque aquel equipo juega para mí en el pabellón más caliente de toda Europa, es uno de los checks que quiero hacer en mi vida, ¿no? Como periodista y creador de contenido, poder vivir un partido en esa sala, ¿no? No la sala Pionís, sino en ese Stark Arena o una pista, ¿no? que es Belgrado Arena, es tremenda. Y eso creo que les va a dar muchas victorias. Y luego que creo que es un equipo muy, pero que muy bien entrenado, ¿no? Con la confianza máxima de tener al mejor entrenador de Europa, con esa confianza para cambiar a Lidei, a Panther, a PJ Dozier, que ha vuelto a la Euroliga, quitarse a Frank Kaminsky y fichar, bueno, pues una plantilla realmente comprometida, defensiva, que sabe, ¿no? lo que es estar en este Partizan y lo que implica, ¿no? No vamos a hacer un repaso, pero los Carly Jones, Sterling Brown, Vanja Marinkovic, Dwayne Washington, Brandon Davis, Ife Lundsberg, hay de todo. Isaac Bonga, hay muchos nombres y ahora lo iremos detallando. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Y esto sobre todo he elegido Partizan por la cuestión de esa imagen tan viral del grito de Zeljko Obradović, ¿no? En la victoria de la pasada jornada, en la que, bueno, un tipo que ha ganado 9 Euroliga, Copa Europa, como vosotros queráis, bueno, pues que siga teniendo ese hambre competitivo de querer trasladar esa energía por jugar a baloncesto, ¿no? El grito de Zeljko simboliza el estamos aquí, ¿no? Que yo creo que es el mensaje que quiere transmitir este equipo. Un equipo que es el peor junto a Milán en rebotes. Fíjate, esto es llamativo. Es cierto que la apuesta claramente es de un equipo muy enfocado en una defensa perimetral muy dura y con un físico en defensa, pero no un grandísimo rebotador, es decir, no tiene un Lesort, por poner ese caso, un jugador que tuvo en su día. Es un equipo que tampoco anota mucho, está en el 11º en cuanto a puntos de la competición, es decir, en zona media, tampoco nada relevante. Pero para mí hay dos inputs, ¿no? Que te hablan de un equipo que muerde. Es un equipo que es segundo en robos, segundo en tapones. Es decir, es un equipo que aprieta, que quiere exigirte, que te quiere llevar al límite, que te quiere sacar de punto del partido. Y bueno, pues la sensación es que parece que poco a poco ya han llegado, ¿no? Con ese 12-11 de balance, con esa 10ª posición y con ese 7-3 de los últimos 10. Es decir, que arrancaron muy mal, pero han empezado a encontrar el punto a la competición. Probablemente, cuando hablamos de si el equipo funciona, creo que el salto de calidad en ataque, porque yo creo que aquí es muy evidente, fue la apuesta, el fichaje de Carly Jones, el jugador que nunca había estado en Europa, que había apostado por irse al mercado asiático, el jugador de Sudán del Sur, y que ha sido, bueno, pues yo creo el jugador que ha tenido que ir cogiendo poquito a poco la temperatura a la competición. A día de hoy son 13 puntos, 5 rebotes, un 32% en triples, pero si hacemos un simple ejercicio de irnos a ver las estadísticas de este jugador, bueno, pues empieza en Vitoria metiendo 4, tiene un partido contra el Madrid de 16 de valoración, o contra el Bayern mete otro de 19 de valoración, tiene un partido muy bueno contra París Basket de 32, pero aquí la clave es que en el tramo, en los últimos partidos, vamos a coger desde la 23 hasta la 13, le hace 19 puntos, 29 de valoración a Zalgiris, le hace 18 a Panathinaikos, 33 de valoración a Alba Berlín, tiene 2 partidos malos, pero luego a Fenerbahce le hace 18, 23 le hace a Maccabi, 13 le vuelve a hacer a Asvel, 37 a Olimpia Milán y 17 al París. Es un jugador que define, es un jugador que le das el balón en los momentos clave y es el faro ofensivo de este equipo. Esto no hay ningún tipo de duda y yo creo que ahí pues Zeljko Obradović vio un poco lo que él había hecho con Sudán del Sur y bueno, pues ha tratado de trasladarlo en el sentido de tener un jugador con un peso ofensivo similar. Lo más llamativo viene después. Ya hemos hablado mucho de la figura de Tyreek Jones, que tampoco nos vamos a explayar demasiado, pero creo que estamos viendo la versión que imaginábamos después de su año en Tour Telecom con Erden Chan, donde llegó a la final de la Eurocup, perdiendo contra Gran Canaria, con 13.6 rebotes. Creo que estamos viendo una verdadera versión dominadora de un jugador muy moderno en cuanto al tipo de pivot que están buscando. Evidentemente no tiene esa presencia física del galo Matías Lesor, pero su jugador de dobles esfuerzos, que va muy rápido al aro, que machaca, que
es contundente, estamos en un 66%, para un jugador que no tira de 3 y bueno, pues en un 17 de valoración creo que habla de que es uno de los pivots más llamativos de esta competición. Probablemente a mí lo que más me sorprende, visto sobre todo lo del año pasado, pero aquí también habla del ojo, uno de Imar Ojeda y otro del ojo de Zeljko Obradović para darle ese rol. Sterling Brown, ¿no? Un jugador que cuando estuvimos nosotros en Berlín el año pasado, pues Imar Ojeda nos habló de él y del desarrollo que estaba teniendo y de la cobertura que había dado de él para tratar de captarlo y ficharlo. El año pasado tuvo algún game winner, creo que le ganó a Milán, pero el impacto que está teniendo este año con 13 puntos por partido, 45% en triples, reboteando, asistiendo, la verdad que es una barbaridad. Un jugador muy sobrio, un jugador que se equivoca poco y un jugador que le da mucho empaque al equipo a nivel perimetral y que, pues por ejemplo, ha adelantado a Dwayne Washington Jr., ¿no? Que probablemente pues había venido con una vitola de jugar más importante. Y aquí también añadiría a Ife Ludberg, que está empezando a encontrar su punto, un jugador de 10 puntos por encuentro, de estar ya casi en un 40% en triples, alguien que a la Virtus el año pasado le vino muy bien en diferentes tramos y que también creo que en ese punto de sacrificio, bueno, pues para hacer Obradović es una pieza realmente relevante. Y a partir de aquí, equipo y equipo. Banja Marinkovic, que está en 41% en triples, Isaac Bonga y su trabajo defensivo, Brandon Davis, ¿no? Que obviamente pues ya no es el Brandon Davis de la etapa de Kaunas, ni tampoco la del inicio en Barcelona, pero bueno, 9 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, ¿no? Perdón, 2 asistencias. Creo que es un jugador que, bueno, pues poco a poco va encontrando ese espacio, ¿no? De pívot veterano y a la espera de que se pueda mover. Y luego, para mí, con un par de cuestiones. Una, la no explosión de momento de Alexei Pokusevski, que ha jugado 19 partidos y está en 13 minutos de media, jugador con un físico de videojuego prácticamente y que no ha acabado de encontrar su lugar. Y bueno, pues a partir de aquí ver cuál puede ser el techo competitivo de jugadores pues como Isaiah Mike, que les puede dar puntos defensivos en momentos clave, Frank Tilikina, que creo que en esa dirección de juego pues es un jugador que igual, más que nada por su apartado defensivo, les puede dar mucho. La realidad es que estamos viendo, bueno, un equipo que poco a poco ha ido ensamblando piezas y que ha ido encontrando el camino. Carly Jones como eje principal, Tyreek Jones, Sterling Brown como dos piezas clave dentro de ese entramado defensivo y físico que presenta, y piezas diferentes, ¿no? Si quiero tiro, Banja Marinkovic, capitán del antiguo Partizan y del actual Partizan. Que quiero un jugador del clutch, Ife Ludberg, pero todos con la premisa de todos defienden, todos trabajan, todos reman bajo el mismo objetivo. Veremos si se mueven en el mercado. A mí mi sensación, y lo tenía desde el inicio, es que yo no sé si les va a dar para el top 6, pero me parece un equipo de play-in. Y este equipo, jugando en su casa, yo lo veo muy difícil que cualquier equipo le pueda ganar, porque es un conjunto muy complicado. Ya le vimos hace un par de temporadas el nivel de madurez que alcanzó, que estuvo poniendo contra las cuerdas al Real Madrid, y yo siempre lo mantengo. Si no hubiera pasado aquella pelea de Kevin Panther y Sergio Llull, pues yo creo que el Partizan hubiera estado en la Final Four de Kaunas. Fijaros cómo cambió la película. Luego es cierto que el Real Madrid gana los 3 seguidos y tiene mucho mérito también, pero aquellas sanciones y tal, pues bueno, condicionaron mucho todo aquello. Esto por un lado. Creo que hay que estar atentos a Partizan, dedicarle un ratito para ver al equipo de Zeljko Obradović, primero porque siempre apetece ver a un equipo entrenado por Zeljko Obradović, y además en una semana en la que vamos a tener en su cancha el duelo entre equipos serbios. Va a estar ese duelo entre Partizan y Estrella Roja. Yo tuve la oportunidad, y para mí siempre lo he dicho, es un privilegio, de haber sido en España el primer comentarista junto a Alex Madrid, amigo y compañero ahora en Gigantes, de vivir aquel partido, ¿no? Zeljko Obradović contra Dusko, aquel tiro de Nedovic para ganar en este mismo escenario de partido. Increíble, la verdad que fue una locura lo que vivimos en aquel partido. Yo recuerdo estar en Madrid, ¿no? Donde emitíamos y grabábamos los partidos, y del sonido ambiente que nos llegaba una hora antes no nos oíamos prácticamente. Y dices, ¿cómo puede ser que a tantos kilómetros de distancia se viva con tanta pasión, ¿no? Este tipo de partido? Contado todo esto, antes de ir con el capítulo de la historia, quiero hablaros de ese nombre que os hablaba, ¿no? Y de lo de NBA en París, donde se ha hablado también, y cuando llegue el momento lo comentaremos, ¿no? Lo que pueda estar pasando entre FIBA, NBA, Euroliga y todo lo que hay de por medio, pero yo me quiero enfocar en la figura de Theo Maledon, ¿vale? Theo Maledon ha sido un nombre del que se ha hablado, no mucho, porque, bueno, pues se ha hablado obviamente de Víctor Wembanyama, que es la gran estrella, ¿no? de la NBA viniendo desde Europa ahora mismo, ¿no? Están Jokic, está Giannis, está Luka, pero creo que él ahora mismo es ese nuevo, ¿no? Ese nuevo
valor que emerge. Y bueno, yo creo que Theo Maledón, aparte de la temporada que está haciendo, candidato a MVP, para mí si mete a Oswell en play-in es candidato a quinteto de la temporada, para mí claramente, porque los números que están haciendo son impresionantes. Estamos hablando de un jugador de 18 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, casi un 40% en triples y sobre todo con actuaciones brillantes. Es que he anotado 8, para que os hagáis una idea, pero aquí hay muchas más, ¿eh? Le mete 18 al Barça, 17 al Alba, 20 a Virtus, 18 a Milán, 21 a Partizan, 22 a París Basket, 23 al Real Madrid, que se ha hablado que podría ser su próximo destino, y 31 al Olympiacos. Simplemente he cogido 8 por coger, pero es que es una barbaridad lo que está haciendo y cómo ha asumido un poco el legado que ha dejado Nando De Colo en el equipo francés. Asbel, que ahora mismo tiene 11-12. El tema es el siguiente. ¿Por qué lo digo? Porque la temporada es muy buena, y porque su presidente es Tony Parker, leyenda del baloncesto europeo, leyenda de San Antonio Spurs, el primer europeo en conseguir un MVP de las finales de la NBA, arrebatárselo a Tim Duncan y Manu Ginóbili, especialmente al de Islas Vírgenes, parece un reto muy difícil de hacer, y Tony Parker ha hablado, ¿no?, en una rueda de prensa, o unas declaraciones, no recuerdo bien qué ha sido, y él ha dicho que Maledón se irá al Real Madrid o a la NBA, que su etapa le ha abierto muchas puertas. Es decir, un paso que a priori podría parecer atrás, que yo tengo muchas dudas con esto, porque no porque a mí me guste mucho la Euroliga, sino porque creo que ahora mismo se ha democratizado mucho, como ha pasado, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación con la llegada de YouTube, los podcasts y tal. Se ha democratizado tanto que el camino no debe ser siempre el mismo para todos, ¿no? Y yo entiendo que Maledón, siendo una elección muy alta del draft, tenía que optar por ir a Estados Unidos, pues como pudo hacer Usman Garuba, Juancho Hernán Gómez o yo qué sé, por poner ese puesto Mario Gessoña, por poner los casos, ¿no? Pero hay veces que tomarte un tiempo en tu proceso evolutivo, bueno, pues te hace tomar mejores decisiones. Y venir a Europa no es un fracaso. Es decir, si tú vas a la NBA y no encuentras tu sitio, volver a Europa no es algo negativo. El claro ejemplo es Gerson Yabusel, ¿no?, que se ha marchado a la NBA y ahora está jugando, porque hay veces que no es tu momento, tú no estás preparado, la franquicia a la que vas no es el momento adecuado, todo puede pasar. La NBA es muy difícil y muy compleja, como pasa en Europa, y creo que este tipo de jugadores deben entender que estas oportunidades son un paso atrás para coger carrerías si tu sueño es ser jugador NBA. Es así, que hay gente que no tiene ese sueño, ¿eh? Vamos a hablar de uno que no lo tuvo y podríamos hablar de Bodiroga, y Misic le ha costado mucho ir y Besenkov ha vuelto muy rápido. Es decir, ¿la carrera de Besenkov es mala por volver pronto de NBA? En absoluto. ¿La carrera de Maledón va a ser mala por volver a Europa después de un par de años sin optar a encontrar su camino en Estados Unidos? Para nada, ¿no? Pues la realidad es que ahora mismo se le abre las puertas de poder volver a Estados Unidos si él lo desea, o convertirse en una estrella en Europa, que a día de hoy, con la mejora contractual, obviamente no hay color entre lo que es un contrato NBA garantizado, ya lo vemos con Misic, lo vemos con Besenkov, pero Maledón puede crecer. En este caso, el nombre que suena y lo dice su presidente Tony Parker es el Real Madrid, pero en cualquier otro lugar. O Kendrick Nunn, viniendo de Estados Unidos, ha venido a Europa y no se debe considerar un fracaso, sino simplemente se debe considerar parte del proceso evolutivo. Igual que Juan Núñez fue a Ratio Farul, igual que Izan Almansa ha ido a Australia, o igual que muchos jugadores están iniciando su camino en la Liga Universitaria Americana y acabarán viniendo a jugar a Euroliga. Ni bien ni mal, cada camino fue fruto de tu contexto y de tu vida. Simplemente quería dejar esta reflexión porque a veces cuando mucha gente habla muy rápido, ¿no?, sobre qué cosas son buenas, qué cosas es un fracaso, qué cosas es un acierto. Bueno, pues a mí me llama la atención y lo quería compartir con todos vosotros. Esto en cuanto al capítulo de actualidad. Y me ha parecido llamativo, así que lo traía aquí como un tema a analizar y que, bueno, vosotros podéis dejármelo en comentarios. Ahora viajamos en el tiempo, presente y pasado, ¿vale? Porque no nos vamos a salir de Belgrado, la verdad que se nota, que tengo ganas de ir ahí a los Balcanes, porque vamos a hablar de un jugador que ha vuelto de una lesión y que está siendo muy importante para que Estrella Roja por fin, y lo digo de verdad, sea un equipo sólido y candidato a estar al menos en play-in. Y era un equipo que llevaba tiempo con una gran inversión económica y que había demostrado, bueno, que se había gastado dinero, pero que creo que un poco por el tipo de decisiones que había tomado luego en cuanto a entrenador, roles en la plantilla, pues había caído un poco damnificado. Y hablo de Joel Bolomboy, el jugador norteamericano, ruso y ucraniano, ahora lo hablaremos todo y lo comentaremos, que para mí creo que es una pieza clave si quieren llegar lejos en la competición. De Joel Bolomboy no entrará en el debate de quién es el mejor pívot de Europa. Yo creo que hay Lesort, Tavares, Jan Vesely durante muchos años han aparecido, pero en ese segundo escalón de pivots que pueden ser importantes para un equipo que quiera construir una posición de 5 sólida y moderna, Joel Bolomboy se ha ganado el puesto cerrando el rebote, cerrando su espacio e intimidando para ser un jugador protector de aro.
tremendo. Luego hablo de con quién lo comparo, ¿vale? Pero quedemos un poco con la historia de Joel Bolomboy, un jugador que además esta semana cumplirá 31 años, me parece. Tiene ahora mismo el jugador del Estrella Roja. B204, decía norteamericano, ruso y ucraniano, porque su padre es del Congo, fue a Moscú a estudiar, conoció a su madre, que es rusa, allí se conocieron. Y al poco tiempo de nacer Joel Bolomboy se mudaron a Ucrania, pasaron por Francia y finalmente desde el año 1997 residió en Estados Unidos, con lo cual tiene ahí esa triple nacionalidad, que esto también cuando sucedió la guerra entre Rusia y Ucrania fue un factor para que él acabara saliendo, porque ha jugado con la selección de Rusia. Joel Bolomboy es un jugador formado en la Universidad de Weber State desde 2012 a 2016. A muchos sonará, porque en ACB, por ejemplo, creo que Scott Bamford jugó en esta universidad, pero obviamente el nombre que más llama la atención cuando piensas en esta universidad es Damian Lillard, la gran estrella de Portland, ahora los Bucks, ¿no? Dame Time, ¿no? El jugador, para mí, uno de los bases pues, de los últimos 10 años de más nivel. Después de su etapa allí, es elegido en el draft, número 52 del 2016 por Utah Jazz, pasa también por los Bucks, hasta que en el año 2018, después de pues haber probado en Estados Unidos, CSKA de Moscú lo capta y lo ficha desde el 2018 hasta 2022, concretamente, como se hablaba, con esa guerra de por medio. Yo recuerdo uno de los primeros partidos de Joel Bolomboy en Europa y no daba la sensación de que se fuera a adaptar, porque también el baloncesto de aquel momento no había emergido Tavares, sí que es cierto que Hines, que jugaba en CSKA de Moscú, si no me equivoco, que estaba Dunston, que no da la sensación de que él, siendo un pelín más alto que estos jugadores, pudiera entrar en ese molde, porque él a veces también, yo recuerdo aquel inicio de Joel Bolomboy, era un jugador que se extralimitaba un poco, ¿no?, en la búsqueda de diferentes tiros en su juego, pero creo que el tiempo, el trabajo allí con Itudis, el trabajo de evolución que he tenido le convirtió en un pívot sólido. Y creo que salir de Moscú le ha permitido crecer mucho más. Saliendo de Moscú firma por Olympiacos, que es donde juega la 22-23, y luego va a Estrella Roja en el verano del 23 y ahí, bueno, pues hasta la actualidad, de hecho está renovada hasta 2026, lo renovaron justo hace un año, es que ha sido un poco cúmulo de casualidades, se ha quedado. Un pívot que rebotea. Estamos hablando de un jugador que está en 8 rebotes por partido, mejor reboteador de toda Europa. Un jugador que está prácticamente en un tapón por partido. Y un jugador que ha pasado de ser, no voy a decir insignificante, pero un mero rematador en ataque, a un jugador de 11 puntos, 8 rebotes. Es muy difícil firmar en Euroliga 11 puntos, 8 rebotes jugando de 5. Un jugador que no se genera sus propios tiros, aunque es cierto que él ya intenta generar de espaldas. Es un jugador que en rebote en ofensivo es muy bueno, que es muy fuerte, la verdad que es un jugador fortísimo y que creo que hay debajo de los aros muy difícil encontrar un jugador de ese impacto. Y yo de verdad que me alegro porque me parece que es un jugador que fue valiente, que bueno, el contexto le obligó a salir y bueno, pues saliendo de Moscú ha encontrado su lugar y ahora mismo él y Filip Petrusev es una pareja interior que a mí me mola, me apetece verla. Es cuando pienso en Estrella Roja, digo, me apetece ver a estos dos jugadores. Luego de Estrella Roja habría que entrar en Cody Miller-McIntyre, Isaiah Keinan, bueno, los veteranos como Kalinic y tal, pero creo que estos dos jugadores simbolizan el salto de calidad de este equipo que no entraba en aquel momento top 16 desde el año de Boban Marjanovic. De hecho voy a hacer este ejercicio para recordaros qué plantilla, que fue la de la 2015-2016 de Estrella Roja de Belgrado, llegó, y así ya con esto lo 2015-2016, jugó el top 16, que fue el tope de Estrella Roja en la Euroliga. En aquel equipo estaba Lasic, en aquel equipo estaba Misic, en aquel equipo, no el Misic que conocemos ahora, Stefan Jovic, el jugador de Valencia Basket, Marko Guduric siendo un chaval, Terence Kinsey, Nemanja Dangubic, Luka Mitrovic, antes de las lesiones, o ya estaba lesionado en este momento, Borisa Simanic, Quincy Miller, ¿os acordáis de aquel alero muy alto que hizo sobre todo un muy buen año allí? Marko Simonovic, Dragan Apic, que le hemos visto pues jugar ahora en la Liga ACB, y sobre todo jugadores como Mike Cirbes, esta es la temporada, lo estaba comprobando ahora, y Boban Marjanovic, ahí estábamos viendo un poquito el equipo que presentó en aquel momento, y aquel equipo llegó lejos, no, este es el equipo que os quería presentar, es el mismo, con Marcus Williams, era un equipo la verdad que de mucho nivel, y con Boban Marjanovic también por ahí presente. Bueno, esto en cuanto al presente. Nos vamos a la historia. ¿Por qué? Porque tienen el nexo de unión de haber jugado los dos en Estrella Roja. Y voy a hablar de Big Sofoklis Skorchanitis, ¿vale? Por eso os decía que era un jugador que no es de los mejores de la historia, pero probablemente es uno de los que más te acuerdes. ¿Por qué? Porque es uno de los pivots que parecían más dominantes, que tuvo un momento de prime increíble, que nunca jugó NBA, pero que con ese cuerpo, con ese sobrepeso, era impresionante, ¿no? Y la velocidad con la que él se
se movía. También un jugador que tiene vínculo con diferentes raíces, porque su madre es de Camerún, su padre es griego, conoció su padre a su madre en un viaje a Camerún. A mí me llamó mucho la atención esto, porque claro, yo me imagino al Skorčanitis que todos hemos visto jugando a fútbol, fue primero jugando a fútbol, pero finalmente pues, el baloncesto apareció en su vida, jugador de 2.08, y un jugador que creo que mezclaba un poco con ese equilibrio de un jugador con mucho peso, muy fuerte, con más talento del que su estética te podía dejar mostrar, y que para mí, sobre todo del 2006 al 2010, vimos una versión de un jugador que en tramos fue realmente dominante. Yo recuerdo la primera vez que oí hablar de él en la época del Iraklis, porque apareció el nombre de Sofoklis Skorčanitis en un artículo, y lo recuerdo en un breve del diario El Correo, aquí en Vitoria, ¿no? Cuando Baskonia pues, siempre buscaba este tipo de jugadores, ¿no? Un poco fuera del radar, y sonaba la posibilidad de que llegara, apodado Baby Shaq, por su parecido con Shaquille O'Neal, siendo más bajito, pero jugador muy fuerte. Era un poco el heredero de lo que se habla en un momento de Razar Griffith, ¿no? De jugador grande, fuerte, dominante, ¿no? Ese pívot que jugaba de espaldas en aquel baloncesto europeo en el que el 5 era muy 5, el 4 jugaba un poquito abierto, y a partir de aquí posiciones muy fijas, y él llamó mucho la atención. De hecho, en el 2003 fue elegido por Los Ángeles Clippers en el draft de 2003 en el puesto 34. Claro, algún día, el draft de 2003. El draft de 2003 es el draft en el que en primera ronda están Wade, Bosh, Carmelo y Dwayne Wade, también Darko Milicic, pero no hacía falta entrar un poco en ese debate. Pero fijaros que es segunda ronda, con mucho sabor europeo. En el 30 Matthew Lampe, aquellas lágrimas, ¿os acordáis de Lampe en el draft? Travis Hansen en el 34, lo digo porque también pasó por Europa muchos años. En el 42, Zaza Pachulia. En el 46, Sani Becirovic, actualmente director deportivo del Panathinaikos. Y en el 51, un tal Kyle Korver, probablemente uno de los especialistas en el tiro mejores de la historia de la NBA. Y ahí en ese puesto 34, pues apareció Skorčanitis. Hay otros nombres, si queréis hundir al draft de 2003, de verdad que os recomiendo que vayáis a verlo porque es una auténtica locura. Pasó por Cantú. Luego apostó por ir al Olympiacos, y desde 2005 a 2010 fue para mí su época dorada. Ahí además es donde le llaman, creo que es Giannakis le llama para la selección, y se vive aquel momento, ¿no? En el Mundial de 2006 que España acaba ganando, en aquella semifinal Grecia-Estados Unidos, donde estaban LeBron y compañía. Sofoklis Skorčanitis se comió al juego interior de Grecia y acabó de Estados Unidos acabó dominando. Un equipo con Spanoulis, Diamantidis, Papalukas, perdón, absolutamente increíble. Papanikolaou llegó después, pero un equipo tremendo que luego en la final, bueno, pues ahí también la figura de Skorčanitis apareció, porque Marc Gasol dio el salto un poco a la fama por aquella defensa a Skorčanitis. Yo recuerdo, y además hace un año así vi el partido. Es increíble cómo ves a Skorčanitis con ese cuerpo tratar de empujar a Marc, y Marc no moverse un centímetro. La verdad que es impresionante, y ves, ¿no?, el básquet con perspectiva y dices, ¡buah! Estos dos tipos, ¿no?, que con aquella lesión de Pau Gasol, lo importante que fue Marc y lo dominante que era en aquel momento Skorčanitis. En aquellos años vivió la época del gran Olympiacos, que invertía mucho dinero, los Childress, Kleiza, Papalukas cuando volvió, etcétera, etcétera. Y no ganó la Euroliga, se fue a Maccabi 2 años, y luego acabó, bueno, pues en la 13-15, en ese tramo, volviendo a Maccabi y ganando la Euroliga. Lo hizo en el año 2014 con David Blatt. Recuerdo además, porque en Diarios de la Final Four tuvimos la oportunidad de charlar con David Blatt, y fue una entrevista muy, muy interesante en la que le pregunté, ¿no?, por el estilo de juego, por un lado, de Skorčanitis y de Tyus, que era la pareja de pivots que tenía aquel Maccabi, que eliminó a Milán en la pelea para su Final Four, en los cuartos de final, se metió en la Final Four, y Terry Rice, bueno, cubrió de gloria aquellos momentos que vivió, ¿no?, con aquel MVP. Pero él, me acuerdo que me explicaba mucho, ¿no?, que jugaban a una velocidad con Tyus y a otra velocidad con Skorčanitis, porque él tenía muy claro que sus bases debían entender que cuando Skorčanitis estaba en pista era el juego para él, porque era un jugador, pues os lo pondría, si estuviera en forma, o estuviera acertado, como Marcus Howard en ataque. Es decir, cuando lo tienes en cancha lo tienes que utilizar, porque son jugadores tan buenos en algo muy concreto y durante un tiempo muy concreto, porque Skorčanitis no podía jugar 30 minutos, pero en los 10, 12, 13 minutos que pudiera jugar en todo el partido era un jugador que marcaba muchas diferencias. Y yo la verdad que me alegré mucho en gran parte por Skorčanitis, porque era un jugador que a mí personalmente me generaba mucha curiosidad, y me parecía un tipo, bueno, pues bastante afable. Recuerdo además que en esa época mi hermano, que era muy pequeño, un poquito antes, le firmó un autógrafo, y bueno, es que tengo aquí un boli. Yo le vi firmar el autógrafo así, y el boli no se veía, obviamente, porque tenía una mano impresionante. Era un jugador enorme. Sofoklis Skorčanitis. Luego llegó aquella lesión, bueno, pasó por Estrella Roja en 2015, que es el nexo con Joen Bolomboy, y
la lesión del tendón de Aquiles para finalmente pues acabar retirándose en el Jonikos con 35 años en el año 19-20. Jugador que tuvo muchos problemas con el peso, que evidentemente pues, podríamos profundizar, pero estuvo mucho tiempo entrando, saliendo por esas cuestiones del sobrepeso, porque corría riesgo incluso su salud. Hoy quería viajar en la historia para hablar de un jugador especial, de un jugador con un talento increíble, que además, por cierto, para cerrar, le preguntaron, ¿por qué dijiste no a la NBA? ¿Te arrepientes? Y dijo, no, porque gracias a decir no a la NBA, conocí a mi mujer. Bueno, pues historia bonita, curiosa cuanto menos para el griego. Espero que hayáis disfrutado de este podcast. Nos vemos la semana que viene, que hay muchas cosas que comentar. Hoy hemos hablado de Partizan, de Estrella Roja, de Bolomboy, de Cioma Ledón y de Sofoclis Skorchanitis. Un programa completo, como siempre disfrutando aquí con vosotros, tanto en Spotify como en YouTube. Hasta luego, adiós.